¿Va a caer la Unión Europea? Bueno, cuestión interesante que nos han planteado por correo electrónico. Pero claro, hemos hablado de que repetidamente de que con la salvo que evidentemente salvo que vayamos a tener una gran guerra, que todavía no lo sabemos evidentemente con lo que tenemos encima, pero si Rusia gana la guerra en Ucrania, ya hemos dicho que es casi inevitable, casi garantizado que la OTAN va a desaparecer. Y hemos explicado por qué. Porque el requisito ya establecido por Rusia antes de la guerra y como una forma de evitarla era negociar un marco de seguridad estratégica en Europa. Y eso se va a hacer al terminar la guerra. Entonces es incompatible, absolutamente incompatible con ese marco de seguridad la existencia de una organización como la OTAN cuyo objetivo es cercar y atacar a Rusia, ¿no? Bien, entonces a cuenta de esto nos pregunta, pero ¿y la Unión Europea qué? Porque también hemos hecho comentarios en ese sentido, ¿no? Bueno, esto, digamos, no es tan automático, pero es muy probable que suceda, o por lo menos la Unión Europea en el sentido actual, porque los cambios en la estructura política, en el sistema político de Europa Occidental van a ser inevitables. Hay que tener en cuenta, primero, que la influencia de los países emergentes y de Rusia en particular en Europa Occidental ya es muy alta. Es muy alta, podemos ver que hay países cuyos gobiernos están mirando a los países emergentes y mirando a Rusia, sobre todo Hungría, con una base ideológica democristiana, y Eslovaquia con una base ideológica socialdemócrata, ¿no? Pero es que además en los grandes países europeos todas no, pero casi todas las disidencias, los grupos que se han movido fuera del partido único, pues por la vía conservadora en general, pero también más recientemente por la vía de la izquierda popular, si queréis, o izquierda anticorporativa, pues a todos ellos se les acusa de prorrusos y efectivamente todos ellos están mirando hacia los países emergentes, hacia Rusia, como una referencia de países que han echado abajo a estas estructuras corporativas que son las que mandan en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esos grupos alternativos, vamos a decir prorrusos, para sintetizar si queréis, o que están mirando a Rusia, pues ya tienen un 20, un 30, un 40% del voto. Pero si Rusia gana la guerra en Ucrania, esa influencia política e ideológica se va a disparar. Se va a disparar. Entonces, esto por un lado, claro, es un proceso que va a dar lugar a cambios muy rápidos en la configuración política de Europa Occidental, y como consecuencia de ello, de la Unión Europea. Una Unión Europea que, como se ha dicho, en los últimos 30 años se ha convertido casi en el plazo político de la OTAN, ¿no? Bien, pues si la OTAN desaparece, pues la Unión Europea va a empezar a vacilar, va a empezar a temblar, ¿no? Bien, todo ese proceso que se va a producir de todas formas se va a acelerar si efectivamente el trumpismo llega al poder en enero y actúa tal como se espera, desligándose de la Unión Europea, y ya hemos comentado en particular si consiguen controlar la CIA. El trumpismo ya sabemos que controló distintos servicios de inteligencia, pero no llegó a controlar ni el FBI ni la CIA, que se suele decir que son estados dentro del Estado, ¿no? En particular la CIA, que es la que proyecta su actividad fundamentalmente hacia el exterior, y que es un instrumento fundamental para controlar en Europa Occidental medios de comunicación, partidos políticos y responsables políticos en general. Entonces, si la orientación de la CIA cambia, pues esto va a hacer temblar uno tras otro a grupos políticos, a las posiciones de distintos medios de comunicación, etcétera, y eso va a acelerar sensiblemente todo ese proceso, ¿no? Pero sí, pues muy probablemente podemos decir que no solo la OTAN, sino que con una victoria rusa en Ucrania también probablemente va a caer la
la Unión Europea, o por lo menos la Unión Europea va a ser algo totalmente distinto de lo que ha sido hasta ahora, lo cual es algo extraordinario, no solo a la Unión Europea, evidentemente no es una cuestión solo de la Unión Europea, sino de la clase política de Europa Occidental en general, pero digo que es algo extraordinario porque es una oportunidad histórica impresionante para los europeos, impresionante porque, claro, es esta clase política la que está destruyendo Europa en los últimos 30 años. Una Europa en una decadencia acelerada en el ámbito demográfico, en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito económico. Y una decadencia provocada y alentada por esta clase política. Entonces, cuanto antes consigamos sustituirla, mejor. Y este contexto puede ser una oportunidad histórica para nosotros, para los europeos. Bien, acordaros por favor de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos.